La Universidad de Magallanes se encuentra trabajando en el proyecto Línea Base Pública, una iniciativa mandatada por el Ministerio de Medio Ambiente, el cual busca a través de el estudio de la biodiversidad hacer una radiografía de todos los ecosistemas marinos y terrestres de la provincia de Magallanes y de Tierra del Fuego. Este proyecto, que tiene una duración de 18 meses, con la posibilidad de ser extendido, está siendo trabajado y monitoreado específicamente por el Ministerio de Medio Ambiente. La universidad, a través de UMAC TV, ha querido desarrollar el programa Línea Base Pública, LBP, con tal de conocer un poco más sobre este proyecto y además entrevistar a las personas que están detrás de él, para entender un poco la dinámica de lo que significa un trabajo científico bastante acotado, bastante preciso, pero además que engloba un sentido quizás mucho más amplio de lo que es nuestra región y, por supuesto, sus provincias. Soy Rodrigo Bravo y les doy la bienvenida a este programa Línea Base Pública. Hoy día me acompaña Fernanda Santibáñez Osa. Fernanda, muchas gracias por aceptar la invitación y venir a nuestro programa. Hola Rodrigo, muchas gracias por la invitación, muy contento de poder estar acá compartiendo contigo. Gracias. Bueno, Fernanda es geógrafa de la Universidad de Chile, es magíster en Geografía y Geomática de la Universidad Católica de Chile, y es candidata a doctor en Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata de Argentina. Hoy día trabaja o es la contraparte técnica del proyecto de Línea Base Pública de acá de la provincia de Magallanes y Tierra del Fuego para el programa de desarrollo productivo sostenible del Ministerio de Medio Ambiente. ¿Está bien? Sí. Ya, perfecto. Entonces, gracias Fernanda nuevamente. Y la primera pregunta que tengo que hacer es, ¿cómo ha sido tu experiencia como contraparte técnica de un proyecto de estas características como es la Línea Base Pública para Magallanes y Tierra del Fuego? Bueno, la verdad que ha sido una experiencia muy enriquecedora en términos profesionales. Cuando yo regresé de Argentina, después de haber estado bastante tiempo viviendo allá, una de las cosas por las que regresé fue porque me parecía un proyecto clave. Creo que era una iniciativa que venía un poco a hacer confluir cosas que muchas veces los profesionales, incluso los investigadores, buscamos información y la encontramos desperdigada por muchos lados. Entonces, en este caso, creo que una iniciativa que busque poder juntar todas las fuentes de información y además poder financiar levantamientos de información científica, información primaria en regiones que son clave para el desarrollo territorial del país, es algo que enriquece no solamente a nivel regional, sino también a la toma de decisiones a nivel nacional y empieza en el fondo a motivar una preocupación a nivel nacional de cómo vamos a planificar nuestro territorio de acá en adelante, considerando, ¿cierto?, que siempre hay que buscar un desarrollo que sea armónico en el sentido de poder mantener, ¿cierto?, todo lo que son las cadenas de suministro de las diferentes actividades económicas, y para eso, ¿cierto?, hay que tener un conocimiento de cómo funcionan nuestros ecosistemas y cuáles son los elementos claves que tenemos que proteger y cómo vamos a planificar el uso de esos recursos naturales de acá en adelante, ¿no? O sea, el hecho de poder tener un desarrollo sustentable, sostenible, era el objetivo clave de este proyecto, y me parece que lo primero que tenemos que hacer para proteger algo es conocerlo. Entonces, poder invertir en eso es clave. Y este es el primer proyecto a nivel nacional, o sea, Magallanes como el plan piloto, porque hoy día hay dos más en conjunto, o sea, son 3 líneas de base, pues está Magallanes, Santiago y Antofagasta, pero comenzó en Magallanes. Sí, por supuesto. Magallanes fue la primera región. Esto es el proyecto de desarrollo productivo sostenible, es un proyecto que no depende solamente del Ministerio de Medio Ambiente, hay varios ministerios que están trabajando en conjunto, está el Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda, Banco Central también está interesado en los resultados que tenga esta iniciativa, y todo esto tiene que ver con un cambio un poco en el enfoque de cómo estamos planificando nuestro desarrollo como país de acá en adelante. Nosotros somos un país que dependemos mucho, ¿cierto?, de nuestras materias primas y cómo las llevamos y al precio que las llevamos al extranjero, pero para poder, ¿cierto?, tener una economía basada en los recursos naturales tenemos que preocuparnos, ¿cierto?, de cómo los vamos a explotar y asegurarnos de que van a seguir funcionando y prestando servicios no solo a nosotros, sino también a nuestros hijos, a nuestros nietos y ojalá mucho más hacia adelante, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, la prioridad fue partir precisamente por aquellas regiones que son las que tienen mayor cantidad de recursos naturales. En este caso, Magallanes va a ser una región que va a estar o que está ya en la mira de muchas empresas
esta zona, en realidad toda la zona de Patagonia y Tierra del Fuego, por las industrias del hidrógeno verde, así como en el caso de Antofagasta el litio. Y bueno, sabemos también que la región metropolitana, ¿cierto? Es una región, bueno, digamos, central en el país, la capital del país, y hay también muchas actividades económicas y también mineras en la cordillera, todo eso. Así que tiene que ver un poco con eso, con priorizar aquellas regiones que son las que aportan más al PBI nacional. Sí. Y en ese sentido, la idea es poder anticiparse a la llegada de todas estas industrias y poder contar con la información necesaria para que todos se informen. O sea, por una parte, para que los gobiernos regionales y los municipios puedan participar activamente en la información ambiental, para que las empresas privadas puedan tener acceso a cierta información ambiental y saber, por ejemplo, si están planificando poner sus proyectos en lugares clave, tener un primer acercamiento al territorio antes de tener que ingresar, ¿cierto?, o empezar a levantar sus propias líneas de base para que sean evaluadas por el Servicio de Impacto Ambiental. Así que creo que es una manera de poder disponibilizar la información de manera transversal y que en el fondo todas las esferas, la sociedad civil, el Estado, las empresas y las instituciones académicas puedan participar del conocimiento del medio ambiente. Creo que tiene que ver con democratizar el acceso a esa información y al poder conocer de mejor manera nuestros territorios. Claro, el hecho de que sea pública yo creo que es algo inédito también, porque va a ser de acceso a todos los tomadores de decisiones, pero además, como dice público, es a la gente común y corriente que quiera saber qué hay y qué no hay en su respectiva región, en cuanto a flora, fauna. De eso se trata esta línea base. Pero yo tengo que ir a la pregunta porque tengo que aprovechar que tú eres geógrafa y magíster en geografía y geomática. Aquí, la línea base acá de Magallanes, se están desarrollando 6 de los 11 puntos o 11 capítulos que tiene una línea base. Y generalmente las que son vinculadas al medio humano y al ordenamiento territorial están dejadas de lado. ¿Tú crees que existe la posibilidad de que a futuro eso también se desarrolle? Dado que acá hay 52% del territorio es zona protegida, área silvestre, pero además hay una concentración urbana tremenda, porque de los 166.000 habitantes de la región en el último censo, el 80% está en Punta Arenas. O sea, se requiere un ordenamiento territorial bastante, yo diría, más prolijo. ¿Deberíamos tener una línea base a futuro que tome o que toque esos capítulos que quedaron un poco apartados, porque está medio humano, está ordenamiento territorial, está paisaje y de hecho turismo, que acá también hay si son 166.000 los habitantes de la región, anualmente los visitantes duplican ese número, sobre todo a Torres del Paine. Entonces, creo que ahí como que quedamos al debe. ¿Está la opción, ustedes lo ven como ministerio, porque tú hablas como Ministerio de Medio Ambiente, que esa área, que es el área humana, también requiere una línea de base o un producto que sea estatal y de libre acceso? Bueno, la verdad que lo ideal, ¿cierto?, sería que pudiéramos levantar en algún momento todos los componentes del medio ambiente en la región. Obviamente eso significa una tarea en términos de costos, recursos humanos y también logísticos bastante grande. Lo que venimos haciendo ahora es poder levantar toda la información secundaria que está disponible de los diferentes servicios, datos del censo, datos del Senatur, en todos los componentes que faltan para poder disponibilizar a la información y que no queden esos vacíos, ¿cierto?, regionales cuando nosotros pongamos a disponibilidad toda la información primaria, que es un gran volumen de información que se está levantando acá en la región. Así que sí, lo óptimo obviamente sería poder abordar todos los componentes, como cuando una empresa privada al ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental tiene que levantar una línea de base de todos estos componentes. En el caso, por ejemplo, de Magallanes, que es una región muy turística, donde la población flotante es muy grande y durante algunas temporadas del año, digamos, puede llegar a subir mucho la cantidad de población. Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer, hay actividades turísticas, por ejemplo, en otros sectores donde se evalúa el impacto de cómo es la huella, los senderos de los diferentes lugares para ir. Entonces, hay muchas cosas interesantes que se puedan hacer y obviamente siempre la intención es avanzar hacia ese lado, pero también como en el programa de desarrollo productivo sostenible, la idea es poder ir buscando otros instrumentos donde podamos ir trabajando en conjunto, no solamente como programa de desarrollo productivo sostenible, sino que también hacer alianzas con otras instituciones como los gobiernos regionales y buscar la manera de poder financiar
este tipo de proyectos a largo plazo. Hay algunos fondos de los gobiernos regionales que pueden ser utilizados para este tipo de iniciativas de investigación y poder profundizar en el conocimiento ambiental de los diferentes componentes del medio ambiente a nivel regional, así que es lo que estamos buscando como proyecto y ojalá, cierto, que se pueda lograr poder levantar una línea de base integral del territorio y no quedarnos aquí, digamos, cerrados en estos componentes que fueron los que se priorizaron porque eran los más susceptibles, ¿cierto?, a poder ser afectados en algún modo, ¿cierto?, por las industrias que se vienen a instalar o que se están proyectando instalar. Más que nada para poder, en el fondo, mitigar el impacto que se pueda producir, compensar, o incluso, ¿por qué no? Yo me atrevería a ir un poco más allá, considerando ahora que va avanzando, ¿cierto?, ese enfoque, va cambiando la perspectiva de los estados y de las empresas, de poder, en el fondo, buscar soluciones basadas en la naturaleza. O sea, tratar de que no solamente generar mitigación y compensación de los impactos, sino, ¿por qué no?, impactos positivos en la biodiversidad y en los ecosistemas. Claro, porque tú mencionaste la palabra sostenibilidad, que es muy interesante porque derivan tres grandes núcleos. Estamos hablando de lo que es medio ambiente, estamos hablando de lo que es economía y lo que es sociedad, o la gente común y corriente, que es lo que hablamos, no sé si estará toda en la zona urbana, pero en su gran mayoría. De punto de vista sostenible, creo que este proyecto en un principio tenía como el foco en lo que es las posibilidades del hidrógeno verde, pero después se diversificó y hoy día está abierto a todo lo que pueda desarrollarse acá. Entonces yo por eso consultaba por el tema del turismo, que si bien es una industria que no es contaminante, o puede contaminar, pero se puede mitigar muy rápidamente, también es factible potenciarlo de tal manera de que contribuya con ese futuro sustentable y sostenible. Por eso, hacia allá iba mi pregunta, dado que también turísticamente creo que no hay un desarrollo mancomunado, y ahí quizás falta un poco el Estado que haga una planificación más, yo diría, más incisiva. No que deje tanto en libre albedrío, sino que sea un poco más incisiva y ordene algo que también es exponencial, porque al año están subiendo la cantidad tanto de cruceros que llegan a Magallanes, por lo que se requiere un puerto más amplio, como la gente que llega por vía aérea hacia exclusivamente las Torres del Paine. En cualquier momento se va a terminar el camino que está en Tierra del Fuego, que une Yendegaya con el Canal Beagle, y se va a poder por tierra, cruzando con una barcaza, llegar a Navarino, a Puerto Williams. O sea, aquí los potenciales de desarrollo son bastante promisorios, y creo que se viene un futuro en ese aspecto muy, muy considerable, pero quizás, como muy bien dijiste tú, somos muy reactivos. Tenemos una visión quizás que va siempre atrás de la realidad. Ojalá que algún momento podamos estar siendo predictivos. Bueno, sí, la verdad es que en el tema del ordenamiento y la planificación territorial, si bien tenemos diferentes leyes, ¿cierto?, y instrumentos de planificación territorial que tanto los gobiernos regionales como los municipios tienen que llevar adelante, también tenemos los planes de ordenamiento del borde costero, ¿cierto?, zonificación del borde costero. Sí. Son medidas, ¿cierto?, que han llegado de forma reactiva y que en el fondo también estamos muy al debe en ese sentido, porque hay muchos municipios, sobre todo municipios por ahí más rurales o incluso algunos más urbanos, que están al debe con sus instrumentos de planificación territorial y que muchas veces el crecimiento de sus asentamientos ya ha superado con creces los límites y las planificaciones que estuvieron estipuladas en los instrumentos que están vigentes. Entonces, en ese sentido, creo que también esto tiene que ser un envión, digamos, un empujoncito para poder en el fondo contar con más información, para poder en el fondo tomar la posta y avanzar en cómo nosotros queremos proyectar el crecimiento de nuestros territorios y que ese crecimiento sea planificado y que tenga que ver con nuestra visión de lo que queremos en los territorios regionales y comunales a largo plazo. Y en ese sentido, lo que no se mide no se puede gestionar, y creemos que en ese sentido línea base puede ser un insumo importante para poder un poco avanzar en estas planificaciones y en estas visiones. En el sentido del turismo, ahí yo discrepo un poco contigo, creo que es una actividad muy, muy, muy buena para los territorios, pero también puede tener grandes impactos. O sea, esto del aumento del flujo de los cruceros
puede afectar, por ejemplo, las rutas de algunos mamíferos, por ejemplo, las ballenas. Hay estudios científicos que un poco apuntan a eso. Y lo mismo también en sectores, por ejemplo, en ecosistemas muy frágiles como los de Vegas y Magines, se ha demostrado también que el hecho de que la gente no respete los senderos hace que este tipo de ecosistemas tan frágiles se degraden. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, en el Parque Nacional Nahuel Huapi, en las zonas de Magines, se hace un control muy estricto de por dónde pasa la gente. Ya. Porque ha habido degradación de Vegas y Magines a propósito de que la gente se sale de los senderos establecidos, empieza a pisar zonas que no corresponden, son hábitats frágiles, entonces hay especies por ahí que tienen sus hábitats en esos sectores. Entonces, creo que las cosas siempre las podemos planificar y hacerlas bien, pero planificando y controlando, ¿cierto? Que todo se haga de una manera que sea armónico y que permita en el fondo mantener la actividad por mucho tiempo. O sea, si nosotros llenamos Torres del Paine de una cantidad de gente mayor a un cierto número, obviamente eso tendríamos que establecerlo, pero podría llegar a generar un impacto. O sea, de hecho, hay impacto. Si ahí concuerdo también contigo, pero hay un punto que es clave, que es los recursos. Porque las municipalidades precisamente están encargadas de ver esa área, pero no siempre tienen los suficientes recursos como para poder delimitar ciertos sectores o generar esa, yo diría, reglamentación, si se puede llamar así, para cuidar el ecosistema. Entonces, quizás es un círculo vicioso que tiene que ser también tratado o estudiado, y ya que va a estar la línea base pública, el objetivo 3 de esta línea base es el monitoreo. ¿Se podrá incluir en ese monitoreo también una difusión de lo que hasta ese momento se tiene? Porque sería muy importante que esta información, ajena a que esté de acceso público, se le instruya a las municipalidades, a los colegios, cómo acceder a esa información, cómo sacar esos datos, Sí, cómo eso trabajarlo. es algo muy interesante y creo que uno de los objetivos que tiene la plataforma Línea Base Pública es poder disponibilizar la información, que obviamente es información muy técnica, recogida por especialistas, poder disponibilizarla para todo público, digamos, tanto para las empresas como para los organismos públicos, para la sociedad civil y para la academia. Y creo que un poco ese es el valor y también una invitación a cosas que a veces por ahí no motivamos o no incentivamos mucho, que es el hecho de poder tener un diálogo entre todos los actores. Muchas veces la sociedad civil no sabe cómo hablar con el privado y viceversa, entonces por ahí tenemos que tratar de cambiar los lenguajes, o sea, el mismo mensaje pero en el lenguaje que habla el privado, asimismo con el organismo público, y de esa manera nos vamos a ir dando cuenta que muchas veces tenemos intereses comunes. Claro. Y que a lo mejor el tema de evaluar los impactos de la actividad turística y poder mitigar los efectos que eso pueda tener puede ser un trabajo conjunto, no tiene que ser algo solamente que sea una tarea del gobierno regional o del municipio o de la institución pública, CONAF en su momento, SVAP ahora que se está formando, que no tienen que hacer solos, sino que puede ser un trabajo mancomunado, porque finalmente todos nos beneficiamos de tener áreas protegidas en el país, todos los turistas nacionales e internacionales se benefician con los diferentes servicios ecosistémicos que estas zonas prestan, tanto a nivel del valor turístico como a nivel ecosistémico. Entonces creo que en ese sentido la plataforma puede ser una invitación también a poder unir a estos sectores y poder tener un diálogo intersectorial que permita potenciar todas estas cosas, tanto la planificación del territorio como también la conservación y la restauración de sitios. Así que sí. Y por lo mismo, veo en ese sentido, tú eres geógrafa de pregrado, tu posgrado también en geografía, pero el doctorado es en ciencias agrarias y forestales. O sea, ya que hablaste de diálogo, en tu estudio tú estás haciendo diálogos interdisciplinarios. Tu experiencia trabajando conversamos fuera de cámara, en el Bolsón o en Bariloche, ¿hay ejemplos de precisamente lo que estamos conversando, de esa como... yo diría como inclusión de estos temas de biodiversidad, lo que significa la sociedad, el turismo, etcétera, que se puedan replicar acá?
Hay ejemplos, por ejemplo, en Argentina o en otros países que sean incluso más desarrollados, que se pueden aplicar acá, ya que hoy día creo que sobre todo Magallanes es una zona que se pueden aplicar un montón de estrategias que a nivel nacional van a ser pioneras, como en este mismo caso la línea base. ¿Ahí existen alguna, o le has dado vuelta si hay alguna, no sé si programa o proyecto que se pueda replicar con las particularidades, por supuesto, chilenas o magallánicas? Bueno, yo creo que en ese sentido está todo por hacer. En el caso de Argentina, el agro es un actor principal y clave, y en ese sentido, obviamente hubo mucho tiempo en que se vio como un enemigo en la realidad argentina, el campo como un enemigo, como un actor que lo que venía a hacer era degradar las tierras. Y esa visión va cambiando. O sea, de hecho, hay un libro de un agricultor muy, o sea, un ingeniero agrónomo muy conocido en Argentina que se llama Carlos Beco, que se llama De villanos a héroes, Ya. un poco para tocar este tema. ¿Por qué? Porque en el fondo sabemos que la agricultura o la ganadería son la ganadería quizás no tanto en el sentido que ocupa mucho praderas naturales o implementadas, pero en ese sentido lo que voy es que es uno de los principales agentes del cambio de uso de suelo. Ya. Pero así como modifica el suelo, también puede hacer prácticas que ayuden a regenerar paisajes económicos o paisajes productivos. Y en ese sentido, las nuevas generaciones están cambiando la visión de cómo poder desarrollar la actividad. ¿Por qué? Porque saben que dependen del capital natural para poder mantener su actividad. Su vida. Entonces, en ese sentido, lo que se está haciendo, por ejemplo, hay un proyecto de ley en el Senado donde se está tratando de avanzar en que cada establecimiento productivo tenga que conservar al menos el 20% del total del predio para dedicarlo ya sea a márgenes de cultivo, donde no se desarrolle actividad agrícola propiamente tal, sino que se permita hacer bordes vegetados o dejar las zonas menos productivas del campo para poder potenciar los hábitats naturales y de esta manera poder tener o asegurar el funcionamiento de los ecosistemas. Y eso no solamente tiene un beneficio en términos de producción y en el ahorro de costos en términos del uso de insumos sintéticos, sino que también se puede acceder a algunos beneficios en términos económicos para los productores. O sea, actualmente lo que se está buscando es poder pagar un fee extra o un ingreso extra a los productores que tengan prácticas regenerativas, de agricultura regenerativa, que transicionen hacia eso. Actualmente es un mercado que todavía está en construcción, pero se está hablando mucho ya de créditos de biodiversidad, créditos de naturaleza, créditos de carbono de alta calidad, o sea que no solamente estamos hablando de poder secuestrar carbono, sino que también estamos hablando que a la vez de que hacemos eso tenemos que asegurar beneficios para las comunidades y beneficios para la biodiversidad. Entonces, está habiendo un cambio en la mentalidad de los productores y creo que eso puede ser perfectamente aplicable acá. De hecho, una de las experiencias que yo conocí fue Chargeurs, que es una empresa francesa, que una de sus líneas es precisamente el trabajo con fibras, cáñamo, algodón, lana. Y en Argentina, Australia y Uruguay, ellos tienen una línea de lana de lujo que se llama Nativa, y la particularidad que tienen ellos es que precisamente ocupan un índice de integridad ecosistémica en la que aseguran y verifican que las prácticas de ganadería son amigables con la biodiversidad. Eso se hace una trazabilidad, un monitoreo, una verificación, y son lanas que tienen un costo en el mercado mucho mayor. Entonces, de que se está haciendo, y de que en la región hay potencial, efectivamente lo hay. O sea, dentro de tu proyecto, eso alguna vez proponerlo acá. O trabajarlo acá. Podría ser una posibilidad y creo que en ese sentido, así como esa iniciativa, también hay bastantes más que se pueden ir mirando, ¿cierto? Y se pueden ir evaluando para la región. Queda mucho por hacer. Exactamente, siempre hay mucho por hacer. Eso es lo bueno también. Sí, si no tendría sentido. Bueno, para finalizar, ¿qué esperas tú de este proyecto de línea base pública? Sobre todo el que estamos hoy día haciendo contraparte técnica. Yo espero que todo el volumen de información que se ha levantado y todos los esfuerzos que han hecho los profesionales de la Universidad de Magallanes, que han estado levantando, ¿cierto?, esta información, efectivamente se pueda disponibilizar este gran volumen de información en la plataforma, podamos entregar la información de manera comprensible y asequible para todos los usuarios de la plataforma, todos los sectores, la sociedad civil, la academia,
empresas y organismos públicos, y que esta información en el fondo nos permita conocer más nuestro territorio y, bueno, un poco repetir el mensaje, ¿cierto? Lo que no se mide no se puede gestionar, y creo que en ese sentido la plataforma Línea de Base Pública viene a insumar de información para que podamos conocer y para que podamos gestionar el territorio de la mejor forma posible de aquí en adelante. Para querer algo hay que conocerlo. Exactamente. Muchas gracias. Gracias a ti, Rodrigo, por la invitación. No, gracias por acompañarnos, y así dejamos este capítulo de Proyecto Línea Base Pública o Línea de Base Pública. Nos veremos muy pronto en estas cápsulas. Muchas gracias.